Maldiciones familiares. ¿Cómo romper las maldiciones familiares? Hoy una persona me dijo, mire Rodrigo, yo estoy buscando un brujo de la magia negra, porque la magia blanca no sirve para esto, para romper maldiciones familiares. Y está claro que una persona que funciona en este nivel de vibración y de conciencia no va a romper ninguna maldición familiar, sino que la va a seguir perpetuando. Porque la magia negra no sana. La sanación viene por el lado de la magia blanca o de la alquimia, no por el camino de la magia negra. Hay memorias familiares, hay memorias ancestrales con las que nosotros estamos conectados. Si algo terrible, doloroso, espantoso se produjo 2 o 3 generaciones atrás, incluyendo alguna cuestión energética o de magia, eso queda en esa memoria familiar o esa memoria intrafamiliar a la que tienen acceso los miembros de una familia. Cada nueva generación puede resonar o no con esa historia, con esa herida que lleva a la familia que le dicen maldición. Puede resonar alguien de una generación. Por ejemplo, en esta generación la persona que me preguntó está resonando con esa historia. Significa que la está repitiendo, que está conectado con esa historia. Entonces la persona dice, nosotros tenemos una maldición familiar por 5ª generación. Significa que ya hubo 5 generaciones que alguien de esas o varias personas de cada generación, de todas estas 5 generaciones malditas, ha repetido, ha resonado con esta historia, la ha llamado, se ha conectado y ninguno ha sabido sanarla. Y este que la quiere sanar dice, con la magia negra la voy a sanar, Rodrigo, menos la va a sanar. Entonces esta persona resuena y repite la historia y le pasa todo lo mismo que le pasó a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo, etcétera, etcétera, hasta llegar al momento de esa supuesta maldición. La forma de trabajar en esto es, si uno que resonó, que se conectó con la historia y empieza a repetir la historia de maldición, se sana, se libera, va a liberar lo que está grabado en la memoria familiar y va a liberar de acá para adelante a todas las generaciones que vengan, incluida la actual. Pero eso requiere un proceso no de magia negra, en todo caso un proceso de alquimia, de magia blanca, de sanación, de entender que si tú tienes pegado algo malo, sea brujería, sea maldición, sea repetición de historias que están en esa memoria familiar, oscuras, negativas, tú tienes que elevar el nivel de vibración, hacer determinados aprendizajes, sanar, hacer trabajos de visualización, por ejemplo, o rituales en donde se sana a todos los miembros que han padecido esto en tu árbol familiar. Pero para eso uno debe sanar. Y uno debe estar activo en el proceso de sanación de este tipo de maldiciones, como suele decirle la gente, que no necesariamente son productos de que alguien te haya en realidad maldecido, ejemplo, maldición gitana, o una magia negra muy poderosa para maldecir a todos o a alguien de cada generación de una familia, sino que también parten de un hecho dramático, terrible, espantoso, cometido contra un familiar tuyo, 3, 4, 5 generaciones atrás, o un familiar tuyo ha hecho ese daño sobre alguien y ha generado un karma. Karma no es castigo, lo repito siempre. O sea, puede no tener nada que ver con una brujería o con una magia, pero sí con un daño que tú has hecho o que te han hecho varias generaciones atrás. Y ese daño ha quedado en la memoria de la familia y aparecen las nuevas generaciones y hay 1, 2 o 3 que conectan con esa historia y les vuelve a pasar lo mismo, pero ninguno tiene hasta ahora la capacidad de hacerse consciente de estas cosas que explico yo y empezar a sanar para luego sanar a los ancestros, para luego sanar la memoria esa para que los que vengan en tu familia se sanen. Es más fácil buscar
la sanación que no va a sanar nada, la magia negra. Vamos a hacer tal ritual, vamos a sanar todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene la próxima generación y le sigue pasando lo mismo y la persona no entiende. Pero si yo busqué la magia negra para sanarme, Rodrigo, y hay personas que no entienden, no pueden entender y solamente lo que hacen es quejarse y repetir la misma historia y trasladarle lo mismo a la generación que viene. Que lo que tú le estás trasladando, si tú no sanas, es de manera inconsciente estás programando a la próxima generación para que le pase lo mismo. Alguien va a resonar, alguien va a repetir esa historia, alguien dirá dentro de 20, 30 años, a mí me pasa lo mismo que a mi papá, que a mi abuelo, que a mi abuela, que a mi bisabuela, etcétera, etcétera. Tenemos una maldición familiar. Y eso va a pasar hasta que uno despierte en esa familia. Basta que uno despierte y haga el proceso correcto para destrabar la maldición. Pero uno debe ser parte activa y con lo blanco, no con lo negro.